¿Qué tal, amigos de Misericordia, Senda de Paz? Les saludo con mucho gusto, con afecto para todos aquellos que se encuentran en su casa postrados, quizá por alguna enfermedad. Es un verdadero placer poder llegar hasta sus hogares y transmitir algunas breves palabras, una reflexión que esperamos sea de su agrado y llegue directamente hacia sus corazones. El día de hoy nos acompaña un amigo sacerdote, Ildefonso García Pérez. Padre, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la entrevista, que ya ha estado con nosotros en algunas ocasiones. ¿Verdad? Sí, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes, amigos, que desde sus hogares nos acompañan. Un saludo especialmente para todos nuestros hermanos enfermos, que el Señor les conceda siempre esa fortaleza y esa salud. Gracias por acompañarnos en este programa. Pues el día de hoy, Padre, estamos en la víspera de la celebración que todos conocemos como el Día de los Reyes. Seguramente hoy en la noche empezarán los niños a emocionarse para pedirle algo a los Reyes Magos. Ya comenzarán en la liturgia los preparativos para este gran acontecimiento y los chiquillos seguramente mañana estarán prontos en la sala de la casa, alrededor del arbolito de Navidad, para ver qué regalos le trajo los Santos Reyes, y esto es algo muy tradicional en nuestras comunidades. Pero a ciencia cierta y ya a lo seguro, ¿qué es lo que celebramos los católicos? El Día de Reyes, ¿qué es esto tan grande que estamos celebrando? Muy bien, pues lo que nosotros celebramos es una fiesta que es conocida con el nombre de la Epifanía, acá en Occidente, pero que tuvo su origen en el Oriente, en la Iglesia de Oriente. Epifanía significa manifestación. Y obviamente la manifestación que celebramos es la manifestación de Jesús, la manifestación de Dios que se hace presente en medio de nosotros, tomando nuestra misma naturaleza humana para enseñarnos cómo con nuestra propia naturaleza podemos también nosotros emprender ese camino hacia la santidad. ¿Qué celebramos entonces? Celebramos la fiesta de la manifestación de Jesucristo o fiesta de la Epifanía. La tradición le ha llamado la fiesta de los Reyes Magos, por ese pasaje del Evangelio que nos narra precisamente la venida de unos magos del Oriente que se vienen a postrar delante de Jesús para ofrecerle sus regalos. La tradición también los ha puesto sobre algunos animalitos, la tradición también les ha puesto incluso nombre, pero partiendo del texto bíblico no tenemos sus nombres, no tenemos incluso estos animalitos que vemos. Lo que sí tenemos, por cierto, es que eran unos peregrinos, magos que vienen del Oriente para ofrecerle su adoración, para rendirle pleitesía a Jesús y ofrecerle sus regalos. Yo quisiera hacer alguna pequeña reflexión porque bien vale la pena. Yo estuve alguna vez en Colonia en la Jornada Mundial de la Juventud y ahí era sorprendente la emoción de todos los muchachos que pensábamos que esto de los Reyes Magos era como un cuentito que había sido inventado quizás por nuestros papás o quizás por alguien o por la tradición, y que de repente nos encontramos allí sus restos en la Catedral de Colonia. Pero lo más trascendente de la reflexión de los jóvenes era algo que escribe Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, y que en la infancia de Jesús era el acontecimiento de que haya algunos magos o personas de suma importancia que vengan y hagan un gran recorrido para poder encontrarse con este hombre que es extraordinario, que es magnánimo, que es el Hijo de Dios y que es Dios mismo, y que a veces nosotros dentro de la iglesia no le damos esta gran importancia. ¿Qué representa, Padre? Además de la manifestación, bueno, Él es el Hijo de Dios y Él es Dios mismo, que se hizo hombre, que ha causado gran controversia por decir que es Dios y hombre a la vez. Sí. ¿Qué representa toda esta manifestación? Bueno, sin duda alguna lo que representa es el cumplimiento puntual de todas las promesas del Antiguo Testamento. Si nosotros nos damos cuenta, y ya lo sabemos, el Antiguo Testamento es un recorrido de la historia de la salvación de Dios que va guiando a su pueblo paso a paso hacia la esperanza por el cumplimiento de la promesa. Los profetas lo anuncian. Llegará un tiempo en que Dios se manifestará, el Emmanuel, el Dios con nosotros que vendrá a estar junto con nosotros. Lo profetizan de distintas maneras diciendo que el Señor instaurará su reino en medio de nosotros, un reino de justicia, un reino de paz.
Esta precisamente es el gran misterio que se manifiesta, que se cumple, que se hace patente en la persona de Jesús de Nazaret y especialmente en su nacimiento. Entonces, esto es lo que celebramos. Celebramos que Dios es fiel a su palabra. Celebramos que se cumple la promesa de Dios y celebramos que se manifiesta con gloria, pero a la vez en la humildad y en la sencillez de un niño recién nacido. Es decir, a mí me llama mucho la atención y cada vez que puedo leer o reflexionar en este asunto me emociona más poder ser católico. Es decir, en diferentes culturas y diferentes civilizaciones ha habido diferentes tipos de dioses, por así decirlo, en los que la gente cree. Algunos monoteístas y algunos politeístas y que creen en muchos dioses. Pero en el caso de nosotros los católicos, hay un Dios que primero se revela. Y primero dice que Él es Dios, hace que los seres humanos lo conozcan, que se den cuenta que Él es su Padre, que se den cuenta que Él los ha creado, que están creados a su imagen y semejanza, pero no conforme con eso, además, Él después de hacer algunas alianzas, además de eso, Él viene a hacer una última, total y conclusiva alianza para decirle, pues si todavía no me creen que existo, que soy real, que yo los creé, que fui a su imagen y semejanza, además de eso, para poderles comprobar y que ustedes lo puedan vivir, ahí estoy, ahí está mi hijo. Exactamente, y esto es lo maravilloso, ¿no? Por eso, esta fiesta que tiene su origen en la iglesia en Oriente, celebra no solo el Día de Reyes, digámoslo así como nosotros tradicionalmente lo celebramos, sino que celebra las diversas manifestaciones de Jesús, no solo con la de su nacimiento, incluso llegando hasta su bautismo y más allá a las bodas de Caná. Por ejemplo, celebran la manifestación primero de Jesús que se encarna, que nace, que se manifiesta. Celebra también esta visita de esos magos de Oriente que simbolizan precisamente la apertura de la salvación más allá de las fronteras del pueblo judío, porque estos son unos extranjeros. La salvación no solo es para el pueblo judío, sino se manifiesta a todo el mundo. La manifestación también, por ejemplo, en el bautismo, donde aquella voz venida del cielo, la voz del Padre dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. La manifestación de Jesús en las bodas de Caná, que al convertir aquella agua en vino, ya nos está dando la pauta, la prefiguración de lo que será más tarde la Eucaristía. Nosotros celebramos únicamente en Occidente este día, el Día de los Reyes, la Epifanía, pero todos los milagros de Jesús, todas sus palabras son una epifanía, exactamente. Son una manifestación. A mí me parece muy interesante, Padre, el hecho de que gente sencilla, gente común como cualquiera de nosotros, en su casa a veces escucha programas de History Channel y de estos programas, y entonces en estos canales le hacen toda una alegoría y todo un planteamiento que hace parecer como que muchas cosas de las que celebramos dentro de la iglesia son mentira, por algún tipo de argumentación. ¿Por qué celebramos la Epifanía el 6 de enero? ¿Tiene algún dato histórico, algún contexto? ¿Por qué tienen que ser tres reyes? Uno moreno, uno quizás rubio, otro quizás amarillo. Quiero ir pensando que tiene que ver con lo que ya decías ahorita, de que pues representa que la salvación está para todos. Pero ¿hay algo que tenga que ver con la fecha, con el 6 de enero y con el color de la piel de los Reyes Magos que están manifestados en los que nosotros hoy conocemos? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que si nos vamos al dato escriturístico, es decir, al dato de la Biblia, pues no vamos a encontrar ni que son tres, ni que se llaman Melchor, Gaspar, Baltasar, ni que uno viene en un camello, otro en un caballo y otro en un elefante, ni que uno es morenito, otro más rubio. Esos datos no los vamos a encontrar. Esos datos nos los ha dado la tradición a lo largo de los siglos. Lo importante y de lo que no tenemos que quitar la atención es precisamente en esta manifestación de la gracia, manifestación de Dios que se hace presente para todo el pueblo. Y entonces por eso la tradición les ha dado un color de piel diferente.
En aquellos tiempos, vayámonos muchos siglos atrás, 2 milenios, no se conocía como hoy los 5 continentes. Claro. Entonces se creía que había solamente 3. Claro. De ahí vienen los 3. Los 3 colores. Los 3 colores de la piel. Y que representaba un poco la universalidad de la salvación. La diversidad de animales. El camello, que no puede vivir donde vive, por ejemplo, un elefante, son, es decir, condiciones abiertas, diferentes. son condiciones diferentes. Esto es lo que sí tenemos que tener en cuenta. La manifestación no solo es para el pueblo de Israel, es para todos. La tradición también les ha puesto nombres, pero estos nombres siguen expresando algo, es decir, son nombres, son seres humanos de razas diferentes, provenientes de lugares distintos, para decirnos que Dios se manifiesta para todos, sin distinción de razas, lengua, pueblo o nación. Es una forma de representar un acontecimiento extraordinario, para que a la gente pues no le cuenten las muelas, ¿verdad? En algunos canales. Padre, a mí sí quisiera que nos explicara, ¿tiene algo que ver o simbolizan algo el oro, el incienso y la mirra? Eso sí. ¿Esos 3 regalos? Eso sí tienen un significado que podemos partir precisamente de la Sagrada Escritura, ¿no? Porque recordando el texto del Evangelio, dice que postrándose le adoraron y le ofrecieron sus regalos: oro, incienso y mirra. Y precisamente estos 3 regalos significan algo. El oro solamente se le ofrecía a los reyes. Solo significa el oro el poder adquisitivo, ¿no? Hasta nuestros días. Tienes oro, eres una persona que tiene cierto poder adquisitivo, de otra manera no lo podemos tener. Lo cual representaba que Jesucristo, aunque haya nacido en un pesebre, pues era un rey. Es un rey, perfecto. Rey, oro, incienso. El incienso solo se le ofrecía como una, valga la redundancia, ofrenda a Dios, a nadie más. A nadie más. El incienso solamente se le ofrece a Dios. Y entonces a Jesús le ofrecen ellos incienso. Entonces también se reconoce que este niño es rey, pero además es Dios. Ese es el segundo regalo. El tercer regalo es mirra. La mirra, que es un poquito más enigmática en el sentido de que representa una cierta medicina. Y que será muy difícil de comprender para la gente, quizás más para los más adolescentes. Pues, ¿qué será la mirra? Quizás nunca hemos visto la mirra. Ni siquiera sabemos cómo es físicamente. Bueno, la próxima vez quizá traigamos un poco la mirra. Pero es un ungüento, un tipo de medicina, bueno, se prepara así. Y esto ya estaba significando también algo, porque también estaba dando a entender que este rey, este Dios, tendría que afrontar el sufrimiento. Y entonces la mirra es el significado precisamente de esa medicina, prefigurando el sufrimiento que este niño iba a tener, que también lo recordamos en otro pasaje del Evangelio cuando lo presentan. Cuando Jesús es presentado al templo, aquel anciano le dice a María: a ti una espada de dolor te atravesará el alma. ¿Por qué? Por el sufrimiento de su hijo. Claro. ¿Qué madre no sufre al ver a su hijo sufrir? Claro, y además el sufrimiento, yendo un poco más allá, es una forma, una manifestación de la humanidad, es decir, de lo humano. Quizás un animal pues le puede doler algo, pero pues no tiene angustia, pues se muere y ya se acabó. Pero un ser humano no, un ser humano experimenta el sufrimiento. Eso quiere decir que que era rey, que era Dios, además era un ser humano. Y bien humano. Y totalmente humano, que podía comprender en todos los aspectos el ser humano, solamente comprendiéndolo lo podía salvar. En esta manifestación, Padre, en esta epifanía, manifestación, cuando Jesucristo, cuando llegan los magos de Oriente a regalarle cosas a este rey, a este Dios, a este ser humano, ¿cómo pudiéramos el día de hoy transportar esta manifestación que sucedió hace 2013 años al día de hoy? ¿Cómo le puede hacer cada uno en su casa? ¿Cómo le puedo hacer yo? ¿Cómo le puede hacer un chavo, un padre de familia, para agradecer a Dios que se manifieste de esta manera? ¿Qué puede hacer? Bueno, la tradición lo ha hecho a lo largo de los siglos de una manera muy sencilla, pero
que se nos ha vuelto tan ordinaria que lo hemos, digámoslo así, fragmentado. Los regalos del Día de Reyes para los niños son precisamente un símbolo o una manera en la que la familia manifestaba precisamente que la gracia de Dios nos alcanzaba tan patentemente como que lo podías tener en tus manos en un regalo. Claro. Desafortunadamente, ahora en muchas de nuestras familias se ha perdido la explicación de por qué hoy recibo un regalo. Sí, claro, incluso hay gente que no sabe si es el 5 o es Sí, el 6. y se hacen bolas, ¿no? Pero no, ¿es el 5 o es el 6? Porque ¿cuándo voy a comprar el regalo? Claro. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el significado de los regalos? Volvemos a lo que decimos también de las piñatas, ¿no? O sea, la piñata, ¿por qué le salen cosas? ¿Qué no nos las pueden dar en la mano mejor? ¿Para qué tenemos que recogerlas? Sí, ¿para qué me aviento ahí a la bola? Exactamente, ¿no? Tienen un sentido. Los regalos son precisamente esa injerencia de la manifestación de Dios en mi vida. Porque en esa manifestación que Dios tiene a todo el mundo, yo recibo dones y beneficios. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Ojalá y lo hagamos para esta noche y para las siguientes que celebremos la fiesta de la manifestación de Jesús. Pues una manera muy sencilla es catequizar a los niños. Es decir, hoy recibes un regalo, pero lo recibes como fruto de la gracia, porque Dios se manifiesta y se hace vivo, se hace presente en medio de nosotros. Esa es una cosa. La otra cosa es la caridad. Porque si Dios se manifiesta, no se manifiesta nada más para estar ahí. Él mismo lo dice, he venido para que tengan vida. Él mismo devolvió la vista a los ciegos, devolvió a los cojos la gracia de volver a caminar, devolvió a los leprosos una piel limpia. Es decir, no solo vino a decir aquí estoy, se puso manos a la obra. Si nosotros queremos que esta gracia de la manifestación de Dios alcance a todos los demás, tenemos que convertirnos nosotros también en emisarios y en mensajeros, como lo hicieron estos magos. ¿Por qué no hacemos una pausa ahí, Padre? Tú has hablado de la caridad. Yo leí este extraordinario libro del Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, y además he escuchado al Papa Francisco que habla mucho de la caridad. Sí. Y la gente de ordinario creemos que caridad es dar un peso al que vemos en la calle, a un pordiosero, a quizás una viejita. ¿Cuántos políticos no salen? Si tú eres político, sales en la foto con una viejita que seguramente está pobre, o alguien que quiere sentir que hizo su obra del día, le da unos cuantos pesos a un pobre. Sí. ¿Qué es la caridad en esencia y en el fondo? Esta caridad que en la manifestación de Cristo nos pide que hagamos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta de la caridad, que la caridad no es un mero cumplir. Tampoco la caridad es solo un mero sentir. Que a veces lo confundimos mucho con la lástima, que tampoco tiene que ser eso. No tenemos que ahorillar la caridad a solo el sentimiento suscitado por la lástima. Entonces voy a ayudar a la persona. No, la caridad es un deber cristiano, que surge precisamente de la fraternidad, del reconocer al otro como un hermano. Y entonces puede ser caridad incluso corregir. Claro. Una cosa diferente. A veces pensamos que caridad es desprendernos de algo material para dárselo a otro. No, caridad es mucho más que eso. Jesús vino a vivir la caridad. Caridad es el amor, el caritas, el Sí, amor. claro. ¿no? El amor expresado en acciones, Exactamente, por así el decirlo. amor expresado en acciones. Y el amor a veces corrige. Claro. Fíjese que a mí me hace mucho sentido esto que nos está platicando, porque en este día de manifestación de Jesús, en esta Epifanía, cuántas gentes en sus hogares, cuántos padres de familia que seguramente hacen muchas de estas obras que piensan que son caridad, el darle un peso a alguien que está allá. Cuántas familias hoy no tienen caridad consigo mismos. El padre de familia, la mamá,
que viven alguna cosa que no les permite vivir en paz, que no tienen caridad con sus propios hijos porque quizás ni siquiera son capaces de corregir a su hijo cuando su hijo está mal. Y hoy hay muchos padres de familia que se quejan porque su hijo participa en las drogas, tiene un gran vicio, pero esto no sucedió de la noche a la mañana. Es decir, que no hubo caridad para enfrentarlo y por una donación y entrega total de amor, corregir y decir, eso no es así. Jesús, ¿qué ha hecho en estos casos? Bueno, ha hecho lo que se ha debido. Basta con que sigamos un poquito lo que hace Jesús en las parábolas. Por ejemplo, cuando sanó a un hombre, que aquel le dijo, te seguiré, y le dice, no, regresa a tu casa. O sea, no es tu misión, no es tu trabajo. Qué bueno que has recibido una gracia, pero eso no es lo tuyo. Regrésate a tu casa. A otros los reprendió porque habían convertido el templo en algo para lo que no era. Claro. Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los reprendió y los mandó fuera. A otros les mostró ternura, amor, cariño y sencillez. Entonces la caridad tiene distintas formas. Por eso, curiosamente, hay 14 obras de misericordia. Claro. 7 que se refieren más a lo físico, a lo corporal, pero otras 7 que muchas veces se nos olvidan, que son más enfocadas a la vida espiritual. Y a veces se nos olvida que estas obras de misericordia son la mejor manera de manifestar la caridad que Cristo nos vino a traer y nos vino a manifestar. Están estas, ¿no? Enseñar al que no sabe es una obra de caridad. Claro. Dar un consejo al que lo necesita es una obra de caridad, una obra de misericordia, una obra de amor. Corregir al que se equivoca, y así le podemos seguir con todas. Sí. Nos ha platicado usted 2 formas de cómo podemos manifestar o celebrar hoy la manifestación del Señor. Una, catequizar con los niños, que es bien importante, Sí, porque si no catequizamos ahí, pues luego vienen estas preguntas cuando se confiesa, ¿cómo van a saber si nunca les dijeron nada? Número 2, hacer caridad. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues ahora la otra manera de celebrar es precisamente participando en la liturgia. Que esto no se nos debe de pasar, porque muchas veces, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y es obligatorio ir a misa hoy? Sí, es que Sí es o lunes. no, sí o no, es que cae entre semana a veces y que, bueno, una manera de celebrar precisamente la manifestación es participar del gozo. Yo puedo manifestarle mi cariño a una persona, sí, quizás si no puedo hacerme presente a través de una tarjetita, lo siento, pero cuando me encuentro con esa persona, se lo vuelvo a manifestar, ¿no? Mi gratitud, mi cariño. Jesús se ha manifestado y no seamos ingratos, dejémonos querer por Él, porque esta es una manifestación suya. Es decir, es algo que gratuitamente recibimos de Él, y una de las mejores maneras para agradecer es la Eucaristía. De hecho, la palabra Eucaristía significa eso, acción de gracias. Ante la manifestación tan prodigiosa de Dios que se hace como uno de nosotros, que toma nuestra misma naturaleza, no podemos sino agradecer. Y la manera de agradecer más excelente es la Eucaristía. Esta es la tercera manera. Pero que además de agradecer, es que quizás la Eucaristía es otra forma de manifestarse, ¿no? Sí. Y que usted ha hecho un comentario muy común, muy popular, y la gente dice, ¿y es obligatorio ir a misa hoy también? Como si lo tuvieran que forzar para que vaya a recibir un regalo tan extraordinario como que Jesucristo, imagínense, la gente pensamos que Jesucristo nació hace 2013 años, y vinieron los reyes, unos magos, lo que sea, pero vinieron, pues sí, en ese momento si yo hubiera estado quizás haya ido, pero pues hace 2013 años, hace tanto tiempo y es tan lejano que vemos una cosa que hasta nos pareciera de obligación y forzoso, y una cosa quizás incluso hasta no tan agradable, tener que ir a misa o dejar de hacer mis actividades. Cuando la Eucaristía es otra cosa, Totalmente es diferente. otra manifestación, pero aquí, Sí. ahora, contigo, otro regalo que Dios te hace y te entrega para quedarse contigo. Exactamente. Entonces, ante esta manifestación no podemos sino tener una actitud, primero, de gratitud. Luego,
de alegría, de gozo, de júbilo, porque es que Dios se manifieste, para nosotros es una bendición. Y una bendición siempre es motivo de alegría, de gozo, de paz. Luego también tenemos que tener una actitud de sencillez, porque a veces somos medios orgullosos, incluso cuando se trata de cosas regaladas, a veces el regalito como que hay que educar y enseñar. En este comentario me enfoco más a los niños, porque me ha tocado ver niños que desafortunadamente no están contentos el Día de Reyes porque recibieron un regalo que no les gustó. Claro. Y entonces quitan de su mente el valor del regalo que ya tienen en sus manos y no son capaces de disfrutarlo. Y a veces así nos pasa. Tenemos el regalo en nuestras manos y no somos capaces de disfrutarlo porque nos falta sencillez. Hay que ser sencillos para recibir. Los dichos lo dicen, ¿no? A lo dado no le busques el pero. O sea, es un regalo, es un don. ¿Y qué más el don y el beneficio? Entonces, esta es una cosa que sí es muy importante, sobre todo con los niños, ¿no? Educarlos. Y que yo quisiera puntualizar un poquito ahí porque luego lo veo con los jóvenes y es, muchos jóvenes me preguntan, ¿y por qué me tengo que confesar con un padre? Si es igual o más pecador que yo. Y seguramente, si hiciéramos algún punto de comparación, pudiera ser que esta afirmación sea incorrecta. Pero aunque sea pecador, digo yo, es que además es un acto de humildad y de profunda sencillez y de reconocimiento de la presencia de Dios y de ese don que Dios le ha otorgado a algunas personas como los sacerdotes. Pero el que perdona no es Dios, el que perdona no es el sacerdote, es Dios, y ellos lo hacen a través pues de este sacramento hermosísimo. Pero cuando habla usted de humildad, a mí me parece muy importante decirle a la gente que hay que fomentar la humildad desde la niñez, porque luego en la etapa adulta será mucho más fácil vivir este sacramento, que además debe ser continuo, la reconciliación, de una manera más fácil. Claro. Yo digo, para cerrar este comentario, que hay dos maneras de disfrutar un regalo o de disfrutar las cosas. Una es cuando tú lo tienes y otro cuando disfrutas con la alegría del que lo tiene. Y a veces se nos ha olvidado disfrutar de la alegría que tiene la otra persona por el don que ha recibido. Y entonces nos volvemos envidiosos, Claro. nos volvemos avarientos, porque se nos olvida que la alegría del otro, ¿por qué no la comparto? La alegría se da, se dona, y no la comparte el que se cierra. Claro. La alegría es así, es expresiva, la alegría se da. Entonces por eso hay que ser sencillos. Bueno, yo disfruto lo que tengo, pero si alguien tiene otra cosa y está alegre, ¿por qué no compartir su alegría? Hay que saber compartir incluso lo que no tenemos, con la alegría del que sí lo tiene. Claro, Padre, para terminar, los programas son muy cortitos. Cuando pensamos en la Epifanía, nos remontamos hace 2013 años, en que vinieron unos magos de Oriente a celebrar la manifestación de un rey, de Dios y de un ser humano. Pero este rey, Dios, ser humano, no solo nació en ese tiempo, sino que sigue viviendo hoy, puede estar presente en nuestros corazones, es una persona concreta que está ahí para ayudarnos. ¿Cómo podemos nosotros manifestar a Jesús para celebrar esta Epifanía? Yo pienso que lo primero es, hay que ser bien conscientes de que esta manifestación que nosotros celebramos tiene muchas caras, tiene muchas formas el día de hoy. Dios se sigue manifestando continuamente en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero a veces su acción es tan eficaz y tan continua que luego se nos hace ordinaria. Claro. Y entonces ya no la tomamos en cuenta, pero es una manifestación de Dios y de su gracia que estemos vivos. Es una manifestación de Dios que estemos compartiendo. Es una manifestación de Dios que tengamos nuestro cuerpo. Primera cosa entonces, para celebrar la manifestación, la Epifanía de Dios hoy, sé consciente de la presencia de Dios en tu vida. Y segundo, para que lleves esta manifestación de Dios a los demás, date cuenta que Jesús, dice un cantito, no tiene manos, tiene solo tus manos para trabajar. No tiene pies, tiene solo tus pies para caminar. No tiene boca, tiene tu boca para hablar. En otras palabras,
déjalo que se manifieste en ti a los demás. Padre, pues es extraordinario el programa. Muchas gracias por darte un tiempo para estar compartiendo con la gente en una fecha tan importante. Gracias por eso que nos has compartido, que no solamente es conocimiento, sino también testimonio y vivencia. Muchas gracias. Pues gracias por invitarme y gracias a todos ustedes, amigos y hermanos que nos acompañaron. Gracias a cada uno de los televidentes por acompañarnos en una edición más de Misericordia Senda de Paz. Esperamos haber sembrado una semilla de inquietud en su corazón, porque hoy, el día de hoy, como todos los días, usted puede decidir dejar habitar en su corazón plenamente a Jesucristo y que éste se manifieste como ya lo hace. Pero usted con eso puede transmitir la alegría y el gozo de que Él viva en usted. El mundo cambiaría si usted le permitiera que se manifieste completamente en su corazón. Y esto, pues usted solamente tiene que decidirlo. Así es que hoy usted lo puede decidir y puede ser completamente feliz y hacer completamente felices a los que le rodean. Gracias por acompañarnos. Esto es Misericordia Senda de Paz y Dios y usted nos lo permite. Nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima.